buenas tardes, buenas noches, espectadores de MP Geopolítica. Buenas tardes, acá 6 de la tarde en Argentina. De la noche allá deben ser como las 11 de la noche por allá por Europa. Vuelvo después de una semana. Tuve ahí un altercado. Ahí ya está todo de vuelta correcto y correspondido. De vuelta en el programa con Adrián. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Todo bien? Hola, Lautaro. Estupendamente. Encantado, como siempre, de contar contigo y con DMP Geopolítica, ¿no? Bueno, ya sabéis, como os ha dicho Lautaro, estamos con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, a las 11 de la noche, hora Madrid. Ya sabéis también que siempre os pedimos que os suscribáis si es que no estáis suscritos al canal. Ya sabéis, es simplemente darle a la tecla de suscripción, que es gratuito, darle al like si os gusta el vídeo, difundir lo que os parezca interesante y nos podéis dejar también preguntas o comentarios que vamos contestando no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácilmente, simplemente buscando o bien en la dirección que os está proyectando Lautaro, o bien simplemente buscando ECAI Center, ECAI con K, Center con C, os aparece el canal enseguida, ¿no? Bien, pues vamos a empezar, Lautaro, cuando quieras. Bueno, hemos puesto este título al programa de hoy, una guerra contra quien sea, ¿no? Claro, y ahí lo que queremos reflejar es de alguna forma esta sensación extraña que nos causa cómo estaban evolucionando las cosas en el ámbito geopolítico, en el que nos encontrábamos ante una situación de riesgo de guerra de guerra y de riesgo de una guerra mayor, más directa, una gran guerra, como dijo Sergei Lavrov el otro día, en Ucrania o entre Rusia y la OTAN. Hemos estado durante un año dando vueltas a esto, pero de vez en cuando, cada X meses, la atención se desvía hacia Oriente Medio y hacia el riesgo de guerra en Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque hay muchos analistas, demasiados diría yo, que parece que les cuesta mucho coger una cierta perspectiva a la hora de analizar los grandes retos y parece que están analizando lo que sucede en Oriente Medio y lo que sucede en Ucrania a la vez como si fuera una casualidad, casi como si no hubiera una interrelación, ¿no? Bueno, entonces queremos profundizar en esto, ¿no? ¿Qué sucede para que estemos ante un riesgo de guerra a la vez en dos espacios geográficos distintos, ¿no? Y además con tantas características estratégicas comunes, ¿no? Venga, vamos allá entonces. Una guerra contra quien sea. Bueno, este es el punto de partida, ¿no? Estamos en una situación de verdadero enloquecimiento, si queréis, es una forma de expresarlo, de una situación de verdadero pánico en el centro de lo que ha sido el hegemón del mundo, en el centro de Estados Unidos. Ahí tenéis el Pentágono, lo que es el centro desde el punto de vista militar, si queréis, ¿no? Pero siempre hay que recordar que en realidad las decisiones que se toman en Estados Unidos cuando lo dimos a este país como el centro del mundo, el país que ha desarrollado estrategias neocoloniales de forma sistemática, invadiendo unos países, otros, etcétera, pues esas decisiones muy pocas veces se toman realmente en interés de Estados Unidos o de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? En realidad son esos intereses corporativos que controlan tanto Estados Unidos como Occidente en su conjunto los que podemos decir que están en este momento realmente enloquecidos, ¿no? Esto sería quizás más adecuado, ¿no? Es decir, Wall Street enloquecido, ¿no? Es Wall Street en realidad, Wall Street es como, sobre todo en Estados Unidos, identifican a esos intereses corporativos o ese poder corporativo que está más allá del poder político, ¿no? Bueno, pues este es el problema de fondo del que partimos, ¿no? Que estamos ante un Wall Street enloquecido, ¿no? Un Wall Street que ha venido controlando el mundo y que evidentemente todavía controla una parte sustancial del mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué está Wall Street enloquecido? Bueno, en primer lugar, por la amenaza de ese mundo multipolar que está cada vez más cerca, que a través del empuje de los países emergentes, liderados por Rusia y China, si queréis,
pues el mundo de una forma u otra va caminando de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar con distintos ejes, y eso ya en sí mismo representa para Wall Street perder el control del mundo, perder el poder sobre el conjunto del mundo, ¿no? Y eso ya en sí mismo ya podría ser causa, históricamente siempre se ha dicho que los imperios, cuando dejan de serlo, pues que generan situaciones de un extremado riesgo, ¿no? Y bueno, eso en sí mismo ya sería un riesgo evidente de ir hacia una conflagración mundial, ¿no? Pero el problema va más allá porque la influencia del mundo emergente es tan grande que ellos están pensando, en Wall Street están pensando que no solo van a perder el control del mundo, sino que también van a acabar perdiendo el control de Occidente. Esto ya lo vamos a explicar un poco, ¿no? Y luego, ¿sí? Tengo una consulta, capaz esto aparece más adelante, pero una cuestión que ahora se viene la reunión de los BRICS y hay la posibilidad de abrir una nueva forma de pago por fuera del sistema estadounidense. ¿Puede ser esto también como un ataque a su hegemonía económica? Evidentemente. Es un frente de los muchos que están abiertos entre el mundo emergente y Occidente y Wall Street, si se quiere, ¿no? Probablemente no avanzará, salvo sorpresas, de una forma espectacular, irá dando pequeños pasos, ¿no? Estos nuevos sistemas de pago no es algo que tenga una repercusión pública tan grande como podría ser una nueva moneda o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, igual van a ser pasos no muy espectaculares. Yo creo que lo más espectacular de esta reunión va a ser probablemente esta incorporación solicitada por más de 30 miembros. No sabemos qué forma se le va a dar. Sí se sabe que no va a ser una mera decisión como fue el año pasado de estos miembros se incorporan y estos no. Es muy posible que se creen dos círculos distintos de adhesión. Bueno, vamos a verlo, pero de cualquier forma, la foto mediática que esto va a generar, yo creo que eso sí, en sí mismo va a tener un impacto importantísimo porque ya con esos números va a reflejar claramente una apuesta casi total del conjunto del mundo emergente y del mundo en desarrollo por los BRICS, por esos BRICS liderados por China y por Rusia. Pero decía aquí que claro, ese enloquecimiento, esa locura que existe en este momento en Wall Street va más allá de la pérdida, del riesgo de pérdida de control del mundo, del riesgo de pérdida del control de Occidente, ¿no? Porque, digamos, nuestros oligarcas, esos grandes inversores que han tenido y tienen tanto poder político a la vez, están ante unos riesgos personales inmensos, ¿no? Perder el poder, perder la riqueza, pero claro, esto no es gente inocente que haya conseguido el dinero en la lotería, ¿no? Han realizado actuaciones pues, en muchos países que, digamos, o de alta traición o de sobornos, de chantajes, de tráfico de distintas características. Bueno, casi con seguridad todos ellos están probablemente en riesgo de ir a prisión y, dependiendo del país, pues quizás también de pena de muerte, ¿no? Con lo cual, es un contexto, ya el primero de ellos podría ser suficiente para que Wall Street estuviera enloquecido. Pero es que, claro, los riesgos políticos, económicos y personales a los que están sometidos, pues evidentemente es lo que crean ese contexto personal y colectivo en los grupos que controlan Wall Street de verdadero pánico, ¿no? De verdadero pánico. Bueno, dentro de ese pánico, una cuestión clave es que Rusia esté ganando la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania, porque claro, se pensaba que Ucrania iba a ser una trampa definitiva para Rusia después de 30 años de acoso. Se pensaba, bueno, finalmente Rusia ha caído en la trampa, Ucrania va a ser como un nuevo Afganistán para Rusia, se va a desgastar en el terreno de combate
con un ejército de entre 700.000 o 1 millón de hombres, como era el ucraniano, perfectamente armado y entrenado por la OTAN, con experiencia de combate en el Donbass y con toda una red de estructuras subterráneas de defensa frente a las cuales muy probablemente los rusos se van a estrellar. Bueno, ¿qué ocurre? Esto no está sucediendo y están viendo que ni siquiera las sanciones han funcionado, ya lo comentaremos, pero están viendo que si Rusia gana la guerra, esto es claramente ya la victoria definitiva del mundo multipolar y además que la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, que ya es muy alta, se va a disparar. Y se está disparando, bueno, ya se ha disparado en los países emergentes y en desarrollo, como hemos dicho, pero se va a disparar también en Occidente, ¿no? Ahí he puesto una referencia de hasta qué punto esa influencia fundamentalmente de Rusia es ya tremendamente importante, ¿no? Tenemos dos países con gobiernos que están claramente mirando a Rusia y a los países emergentes, Eslovaquia y Hungría, en la propia Unión Europea, ¿no? Tenemos todos los movimientos populistas de conservadores que, según los países, alcanzan un 20, un 30, un 40% del voto. Tenemos incluso estos movimientos, vamos a llamarles populistas de izquierda, ¿no? Como el de Sarah Wagenknecht, ahí tenéis la foto, en Alemania, que no ha hecho más que crearse y en 6 meses pues ya han empezado a sacar en las elecciones regionales un 11, un 15, un 16%, ¿no? Lo cual refleja que hay una opinión pública que está deseando este tipo de alternativas, ¿no? Con lo cual, esa influencia ya, de hecho, existe. Todas las fuerzas y los sectores que se salen, que quieren salirse del marco, de este marco que nosotros llamamos del partido único en Europa, constituido por los partidos mayoritarios entre los que las diferencias ideológicas fueron desapareciendo y en los que se produjo un control corporativo cada vez mayor, así como se produce también en los medios de comunicación, etcétera. De pronto están viendo que sectores crecientes de la población se les escapan, ayudados por Internet en buena parte, que es lo que ha permitido romper esa concentración, ese control de los medios de comunicación, y que esos sectores que se escapan enseguida miran a Rusia y a China como referencia, ¿no? Fundamentalmente en Europa Occidental a Rusia, ¿no? Vamos a ver esto. ¿Qué ocurre? Que si Rusia, como decíamos, no puede ganar la guerra, ¿no? Porque si Rusia gana la guerra, primero queda en cuestión la OTAN, evidentemente, que debería haber desaparecido en los años 90, porque en teoría se creó para hacer frente a la Unión Soviética, desaparecía la Unión Soviética, debería haber desaparecido la OTAN. Pero la OTAN se mantuvo como un instrumento de la expansión de la expansión militar y política de Estados Unidos, pero claro, si Rusia gana la guerra, el contexto de esa victoria ya sabemos cuál es, pues lo que Rusia venía planteando ya anteriormente, es decir, la necesidad de un nuevo marco de seguridad en Europa y por lo tanto la OTAN quedará en cuestión y probablemente se disolverá, ¿no? Pero claro, a la vez va a quedar también en cuestión muy probablemente, de forma muy rápida, la propia Unión Europea, a lo que se ha llamado el brazo político de la OTAN, ¿no? Pero bueno, tanto por el desastre de su gestión en otros aspectos, como en el ámbito económico, por ejemplo, pero sobre todo a raíz de esa derrota en una guerra en la que la Unión Europea ha apostado tan fuerte, pues casi con seguridad la Unión Europea va a quedar también cuestionada, ¿no? Todo esto cuestiona lo que es la Europa occidental actual, ¿no? Esa Europa que se construyó sobre todo a partir del Tratado de Maastricht, ¿no? Una vez que desaparece la Unión Soviética, digamos, los intereses corporativos occidentales dicen, bueno, ya no tenemos que disimular, no tenemos que consensuar, podemos hacer lo que queramos. Entonces empezaron a crear un nuevo contexto neoliberal en el ámbito económico, atlantista y globalista en el ámbito geopolítico, postmocapitalista lo llamamos nosotros en el ámbito sociocultural, pero toda esa Europa actual construida durante 30 años
pues va a quedar en cuestión, ¿no? Bueno, ante ese enorme riesgo, tenemos las dos opciones de Wall Street. La primera, que sería negociar y resituarse en el mundo multipolar que viene, ¿no? Y la segunda, no aceptar ese nuevo contexto que supone ir a la guerra, ¿no? Adrián, una pregunta en el primer caso, porque lo veo bastante viable. Una posibilidad de que Estados Unidos sea parte de ese mundo multipolar en una alta jerarquía, que no pierda dominio, ni relevancia, ni importancia, pero que todavía se pueda mantener en una mesa de pocos países. Sí, bueno, esa sería una opción lógica desde el punto de vista teórico. Si en Estados Unidos las decisiones se tomaran en función de los intereses de Estados Unidos y de los intereses de sus ciudadanos, ¿no? Esta es una de las razones por las que, es que se piensan que quizás el trumpismo puede ser una vía para avanzar en esa dirección. Pero claro, no es algo a lo que estén dispuestos a aceptar, que estén dispuestos a aceptar los que ahora controlan Estados Unidos, ni desde el ámbito, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, ¿no? Y este es precisamente el problema, ¿no? Al no aceptar ese contexto, que, por claro, para ellos no es solo perder el control del mundo. Ellos piensan que esto les va a llevar también a perder el control de Europa Occidental, del propio Estados Unidos, que ellos igual van a acabar en la cárcel. Es decir, que todo va a quedar en cuestión, ¿no? Y claro, la otra opción, ya digo, es no aceptar ese nuevo contexto, y esto significa, de una forma u otra, terminar en guerra, ¿no? Una pregunta de vuelta sobre el punto 1 que vimos recién. ¿Ese es en un contexto de paz, que sería lo buscado por la gran parte de la humanidad? En ese contexto de negociación, el que te planteé recién, sería uno de los mejores Claro, panoramas para la humanidad, ¿o claro, no? claro, sin duda, porque sería el que nos permitiría evolucionar hacia un mundo mejor, por un lado, que sería ese mundo multipolar, un mundo más equilibrado, y nos evitaría ese contexto de guerra con el alto riesgo de que tenemos de enfrentarnos a él de forma casi inmediata, ¿no? En unas semanas o meses. Bien, bueno, tenemos, a la hora de hacer frente a ese pánico, tenemos una serie de opciones que de una forma o de otra se han intentado, pero que han sido fallidas, ¿no? Por ejemplo, han intentado cambiar el gobierno en China y sobre todo en Rusia, ¿no? Con distintos movimientos. Por ejemplo, las revoluciones de color, ¿no? Revoluciones de color en Ucrania, en Bielorrusia, en Hong Kong, ¿no? Entonces, esto han sido, bueno, no han llegado a conseguir revoluciones de color, aunque sí han generado algunos movimientos en la propia China o en la propia Rusia, ¿no? Pero en Xinjiang, en el caso de China, en Rusia algunas, en casos concretos ha habido manifestaciones muy incentivadas desde el exterior, pues sobre todo en Moscú, etcétera, ¿no? Pero las verdaderas revoluciones de color se han producido en estos países, triunfante en Ucrania y fallidas en Bielorrusia y Hong Kong, ¿no? Tenemos todo el proceso de guerra económica contra China, ¿no? Pues China, sobre todo estallado, sobre todo a partir del año 2016, a partir de la llegada de Trump al poder. China amenaza nuestro poder económico, pues vamos a la guerra económica contra China, ¿no? Sin que hasta ahora haya tenido resultados positivos para Estados Unidos, ¿no? Bueno, en el caso de Ucrania, bueno, hubo dos revoluciones de colores. La más exitosa fue la de Maidán del año 2014, con la idea de dar un golpe de Estado que colocar en el gobierno a los sectores obsesivamente antirrusos y que convirtieran a Ucrania en un ariete contra Rusia, en un ariete político y militar, ¿no? Bueno, esto sucede en el año 2014 y en los 8 años siguientes Ucrania se fue fortaleciendo militarmente, ya lo hemos comentado antes, con el pleno apoyo de la OTAN, fortaleciendo su ejército. Era sin duda el primer ejército de Europa después del de Rusia, ¿no? Y de tal forma que cuando en 2022 finalmente estalla el conflicto, Occidente está convencido de que
Ucrania va a ser un nuevo Afganistán para Rusia, ¿no? Un entorno bélico en el que se va a quedar estancado, se va a desgastar y esto va a generar un desgaste tal que va a acabar hundiendo, generando un cambio de régimen en la propia Rusia. Si a esto le añadimos la estrategia de sanciones, con la cual están convencidos de hundir la economía rusa, pues al final esto estaba claro que Rusia había caído en la trampa, ¿no? Bien, sin embargo, no ha sucedido en Ucrania, donde Rusia está ganando la guerra y las sanciones no han funcionado, ¿no? Estamos ante una relación de estrategias que se han seguido, pero todas ellas fallidas, ¿no? Aquí no he citado, pero bueno, hubo una gran estrategia de gran alcance que fue la que se planteó a través del proyecto Nuevo Siglo Americano, que era una estrategia muy indirecta de ir destruyendo uno tras otro los países musulmanes independientes con el fin de desestabilizar el mundo musulmán y a partir de las regiones musulmanas de Rusia y de China desestabilizar Rusia y China, ¿no? Esa estrategia tuvo como consecuencia la invasión de Afganistán, la destrucción de Irak, la destrucción de Libia, la destrucción, aunque no el cambio de gobierno en Siria, y terminó con la intervención también de Irán, pero sobre todo con la intervención rusa en Siria, que detuvo ese proceso. Y aquello se convirtió también hasta ahora en una estrategia fallida. Bueno, el tema es, claro, que al fracasar las otras opciones de someter a Rusia o a China, y ahora ante esta situación de que Rusia está ganando la guerra, dicen, pues, ¿qué piensan? Pues que solo les queda una salida, una gran guerra. Y de ser posible, le vamos a llamar una gran guerra sin especificar si estamos hablando de una guerra mundial, continental, nuclear, una gran guerra. Es la expresión que utilizó Lavrov el otro día y, bueno, me pareció adecuada para explicar sin demasiados detalles, ¿no? Bueno, el tema es ¿qué tipo de gran guerra, ¿no? Bueno, pues en principio están pensando en una guerra con tres posibles, o guerras con tres posibles objetivos, o Rusia, o Irán, o China, o varios de ellos a la vez. Entonces, en un contexto, y esto sí que es importante, sería preferible para ellos que esto se hiciera de una forma justificable ante la opinión pública occidental. Ya hemos visto que en la opinión pública occidental está cada vez, vamos a decir, más revuelta, ¿no? Hay cada vez más sectores que enfrentados a las estrategias que se siguen en la guerra de Ucrania, enfrentados a la OTAN, enfrentados a las líneas oficiales de defensa de la Unión Europea, etcétera. Entonces, hay una preocupación muy evidente de que entrar en una guerra mundial, al entrar en una guerra mundial, si nuestros ciudadanos tienen la percepción de que ha sido decisión nuestra, pues se produzca una rebelión masiva, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces dicen, bueno, necesitamos un pretexto, una justificación ante la opinión pública europea, ¿no? Europea y occidental, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser ese pretexto? Bueno, han intentado generar dos. El primero, un desastre continental que pudiera provocarse con el bombardeo de una central nuclear. Y lo han intentado de forma constante con la central nuclear de Zaporilla y recientemente también con la de Kursk, ¿no? Claro, ¿con qué objetivo? Pues evidentemente generar un desastre similar al de Chernóbil, de tal forma que en la confusión que generara este desastre, pues se viera de alguna forma explicado el salto adelante hacia una gran guerra, ¿no? Y la otra justificación es el que empezamos la guerra, ponemos en marcha esa gran guerra porque ellos nos atacan. Y para ello tenemos que conseguir que nos ataquen. ¿Cómo conseguimos que nos ataquen? Pues con provocaciones, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a todo un año de provocaciones contra Irán por un lado y contra Rusia por el otro, con el claro objetivo de que cualquiera de estos dos países se lance a una respuesta que justifique esa gran guerra, ¿no?
Y vamos a ver en qué medida los movimientos que ya ha hecho Irán, estos últimos ataques, pues son ese pretexto que necesitan o no para esa escalada, ¿no? Bueno, vamos a ver. La primera opción, la guerra contra China, una guerra contra China, ¿no? Bueno, ¿por qué China? Hombre, China es el gran enemigo económico y en ese contexto dice, bueno, independientemente de las guerras económicas que podamos poner en marcha, hay que asegurar que China no controle el Pacífico. Porque si China controla el Pacífico y se transforma en un hegemón regional, pues de ahí a que dispute la hegemonía de Estados Unidos, no va a haber nada, ¿no? Y entonces la estrategia fundamental es evitar que China controle el Pacífico. Bueno, aquí tenéis unos datos que esto, bueno, será conocido por casi todos nuestros oyentes, ¿no? Sobre el ascenso de China al carácter de superpotencia económica, ¿no? Tenéis datos ahí de la situación, perdón, de la situación de China, luego de Estados Unidos y luego de la Unión Europea entre los años 2002 y 2022, 2002 en color verde claro, verde azul, ¿no? Y en 2022 en oscuro, como medidos, bueno, esto creo que lo explicamos otra vez, pero la capacidad de producción de un país durante un año, el PIB, se mide de dos formas, en base a los precios de mercado o teniendo en cuenta las diferencias de precio. Y este gráfico está hecho teniendo en cuenta las diferencias de precios, que se considera la referencia real. Entonces, ahí se ve el salto que ha dado China en cuanto a su peso dentro de la producción total del mundo, de un 8 a un 19% prácticamente. Mientras que Estados Unidos ha bajado del 20 al 16 y Europa ha bajado del 20 al 15, ¿no? En estos 20 años, ¿no? Esto nos da una idea del enorme cambio que se ha producido en la estructura económica internacional, ¿no? Bueno, ahí tenemos en este mapa un reflejo también comparando los años 2000 y 2020, teniendo en cuenta las importaciones de cada país, en cada país, diferenciando si se importa más de Estados Unidos o de China. Tenéis en azul los países en los que se importa más de Estados Unidos que de China y en rojo los países en los que se importa más de China que de Estados Unidos. Entonces, ahí veis la enorme diferencia que se ha producido en el mundo entre el año 2000 arriba y 2020 abajo, ¿no? Completamente asediado. El cambio geopolítico ya es, perdón, económico, geoeconómico si se quiere, ya es total, ¿no? Bien, esto es importante porque en realidad lo que realmente les importa de todo, de lo que realmente es preocupante para Wall Street, digamos, con respecto a este ascenso de China, no es tanto cuantitativo, no es tanto su capacidad, enorme capacidad de producción, de exportación, etcétera. Durante muchos años incluso se ha dicho, claro, es que los chinos son muchos, trabajan mucho, ¿no? Sí, pero eso ya hace tiempo que no es así, ¿no? Esto ya lo sabemos perfectamente. Los chinos ya están en primer lugar en muchos sectores en el ámbito tecnológico, ¿no? Y están preparando el futuro tecnológico de forma mucho más eficiente que Europa y que Estados Unidos. Ahí tenéis las solicitudes de patentes, como ya hace aproximadamente 10 años que China superó a Estados Unidos, ¿no? También podemos ver capaz un estancamiento de parte de Estados Unidos. Sí. Sí, efectivamente, un estancamiento, sí. Un estancamiento que se ve también en el estancamiento de la evolución económica, de la productividad, de la inversión, etcétera. Más estancamiento en Europa y en América Latina que en Estados Unidos, pero también en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y esto muy significativo, ¿no?
porque de todo lo que es la revolución industrial, uno de los aspectos que mejor se mide es el de los robots industriales y en este caso vemos cómo China lidera, pero sin ninguna duda, el crecimiento del stock industrial de robots, del stock de robots industriales global. Tenéis aquí, ¿no? Las nuevas instalaciones de robots industriales en el año 2022, en miles, El, 290.000 en China. el único aliado fuerte ahí que tiene es Japón, parte del Pacífico, Estados Unidos, en gran Pero, medida. fijaos, las diferencias son enormes, ¿no? Abismales. Esto nos dice la productividad de los próximos años dónde va a estar, dónde están los robots industriales, ¿no? Bueno. Bueno, entonces la cuestión es cómo puede plantearse Wall Street o Estados Unidos un ataque a China, ¿no? La cuestión es, primero, ¿es posible un ataque directo a China? Esto se lo plantearon y lo analizaron a fines de los 90 y primeros del siglo XXI, se lo plantearon como con respecto a Rusia, ¿no? Pero, bueno, China, con un peso muy inferior a Estados Unidos, pero ya es una potencia nuclear, entonces es mejor un ataque indirecto, es este que hemos comentado antes, ¿no? A través de la desestabilización de los países musulmanes, ¿no? Que ha sido una estrategia muy cuestionada, pero es la que se aprobó y la que se ejecutó, ¿eh? Finalmente fallida, ¿no? Pero bueno, aquí había otro aspecto también, y es que a lo largo del siglo ha avanzado una alianza estratégica, de hecho, muy clara entre China y Rusia. Y no han faltado analistas que han dicho que si Estados Unidos no ha atacado ya a China durante los últimos años, ha sido por la cobertura de Rusia, ¿no? Por la cobertura antinuclear que Rusia le ha dado a China frente a un posible ataque de Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay un desarrollo creciente de capacidades tácticas y estratégicas en China. El ejército chino está creciendo cualitativamente a un ritmo tremendo, pero Estados Unidos lo que está pensando es, digamos, en hacerlo a partir de ahora fundamentalmente, ¿no? Es decir, ha estado la evolución cualitativa del ejército de Estados Unidos ha estado congelada durante mucho tiempo. La interrelación entre ejército y el complejo militar industrial no ha funcionado bien. Digamos, es uno de los entornos más corruptos de Occidente. Se han hecho muchos proyectos que no habría que hacer. Se han hecho muchos proyectos que han costado 10 veces más de lo que tenían que costar. Ha hecho proyectos que no han salido o no se han hecho otros que había que hacer, etcétera. Pero sí, Tenías también el retraso de no poder generar todavía misiles hipersónicos y particularmente la exportación de Verne, no el desarrollo interno de... por ejemplo, sí. Hay distintos factores detrás de esto, pero la capacidad de lobby del complejo militar industrial es uno de ellos. Estas puertas giratorias por el que muchísimos generales, cuando dejan el ejército, se colocan en puestos de alto nivel en las industrias de armamento, lo cual crea un entorno decisorio pues poco objetivo, por decirlo suavemente, en el ejército a la hora de tomar decisiones que afecten a las empresas industriales, ¿no? A las empresas de armamento. Bueno, el tema es, dentro de ese desarrollo creciente de capacidades tácticas y estratégicas del ejército de China, que ha ido durante mucho tiempo muy acompasado con el crecimiento económico, que ya sabéis que ha sido rapidísimo, ¿no? China está haciendo esfuerzos para equipararse y muchos dicen, analistas, que China superará militarmente a Estados Unidos en 4 o 5 años, ¿no? Pero claro, a la inversa, sobre todo en los 2 últimos años, los planteamientos en Estados Unidos están diciendo, bueno, pero eso ha sido porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. A partir de ahora vamos a apretar el acelerador y somos nosotros los que tenemos que asegurar la superioridad militar sobre China en 5 años, ¿no? Es decir, si ahora podríamos tener dificultades para enfrentarnos con China, vamos a acelerar nuestra capacidad de tal forma que dentro de 3 o 4 años
vamos a derrotar a China con facilidad. Entonces, los que piensan así, lo que están pensando es, bueno, muchos de ellos están pensando en allanar el camino. ¿Qué tenemos que hacer para allanar el camino? Pues ya lo comentaremos, sobre todo aislar a China. Es decir, que cuando ataquemos a China estemos solo atacando a China, ¿no? Es decir, algunas bases de esa posible agresión contra China serían fundamentalmente aislar a China y someter antes a Rusia e Irán. Claro, someter a Rusia por lo menos hasta el nivel de asegurar que se mantiene al margen en un posible conflicto con China. Esta podría ser una de las estrategias del trumpismo, es lo que algunos dicen, ¿no? Y desde otro punto de vista, someter a Irán de tal forma que a través del control de Oriente Medio, de si Occidente recupera el control de Oriente Medio una vez que ha sometido a Irán, con lo cual China queda mucho más aislado geopolíticamente. Al perder el control de Oriente Medio, sí. No recuerdo cuáles son los países miembros del acuerdo de cooperación de Shanghái, porque dijiste esta cuestión de aislarlo a China. Es medio difícil atacarla sola. Tiene ahí ese conjunto de apoyo militar. Sí. Bueno, no exactamente, pero bueno, la Organización de Cooperación de Shanghái se crea en principio entre China, Rusia y los países de Asia Central, pero se ha ido expandiendo hacia el bloque de los BRICS, ¿no? Y bueno, va a tener una evolución paralela, ¿no? Pero bueno, esa es la evolución natural hacia el mundo multipolar, que continúe fortaleciéndose, igual que el bloque de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? En el ámbito de la seguridad, ¿no? Pero bueno, claro, los que piensan en que hay que preparar una agresión contra China, ¿no? Porque claro, esto es el problema de fondo de Estados Unidos es este, ¿no? Es decir, no piensan a ver qué cambiamos en Estados Unidos para que nuestra economía empiece a funcionar, ¿no? Empiece a funcionar y perdamos y superemos esa situación de avance, de decadencia continua, ¿no? En lugar de esto, pues ante un competidor mundial, pues lo único que se les ocurre es la agresión. Esto es digamos, la situación, la característica fundamental de esa situación de pánico enloquecido de Occidente, de Wall Street, ¿no? Ese solo pensar en guerras, ¿no? ¿Cómo solucionó la situación en Europa? Con una guerra. ¿Cómo soluciona la situación en Oriente Medio? Pues atacando Irán. Tengo un competidor económico en el mundo que es China, pues a ver cómo lo agredo, ¿no? Este es lo tremendo, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero bueno, la idea básicamente sería, por un lado, conseguir que Rusia se aparte, si no se le somete directamente de otra forma, someter a Irán y a través de Irán controlar Oriente Medio, ¿no? Y después coordinar, o a la vez, ir coordinando esa OTAN del Pacífico para contener y arrinconar a China, ¿eh? Es decir, partiendo de Japón, Corea del Sur, Filipinas, los países de la ASEAN, del sudeste asiático, están moviéndose cada vez más hacia los BRICS. Pero bueno, la estrategia de Estados Unidos sería, al contrario, intentar fortalecer ese eje, junto a Australia, evidentemente, arrastrar a ese eje a la India, ¿no? Y intentar, de esta forma, arrinconar a China, ¿no? Arrinconar a China para preparar esa agresión o una crisis económica o algo por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver la otra opción, la posible guerra contra Irán, ¿no? Bueno, ya sabéis que hemos vivido un año de provocaciones y ya hemos explicado cuál es el contexto de esas provocaciones, ¿no? Básicamente que Occidente necesita un pretexto, una justificación para entrar en una gran guerra. Entonces, en este caso, a través de Israel, se ha estado durante un año con una provocación tras otra intentando que Irán nos dé el pretexto para esa gran guerra, ¿no? Bueno, Irán ha estado o retrasando las respuestas o dando respuestas limitadas, ¿no? La última fue contundente pero limitada. Entonces la cuestión es si con esa respuesta que dio Irán hace unos días, si ya tenemos el pretexto, ¿no? Si Wall Street ya tiene el pretexto
para lanzar esa gran guerra. Porque claro, se habla mucho de lo que va a hacer Israel, pero Israel no va a hacer nada con lo que no esté de acuerdo Estados Unidos, ¿no? Son estrategias perfectamente pactadas, ¿no? Porque esta también es una cuestión clave en este momento. Claro, si se piensa exclusivamente en el interés de Israel, tiene muy difícil justificación una gran guerra en Oriente Medio, porque Israel puede quedar borrado del mapa perfectamente. Pero claro, otra cosa es que desde el punto de vista de los poderes occidentales se piensa, bueno, pues podemos caer en el riesgo, podemos arriesgarnos a que Israel quede borrado del mapa si a cuenta de esto nos garantizamos el control de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bien. De cualquier forma hay que tener en cuenta que Irán no es cualquier cosa como enemigo militar, ¿no? Incluso si se implica a Estados Unidos, para vencer a Irán van a necesitar una guerra total, ¿no? Es decir, no va a ser como en Irak, como en Afganistán, como en Libia, o que con unos ataques aéreos o con un desembarco pues sea suficiente, ¿no? Iba a ser una guerra con cientos de miles de soldados norteamericanos que tendrían que desplazarse y con muchas dificultades para hacer frente a la capacidad militar de Irán. Bien, esto significa que, pues muy probablemente, si Estados Unidos realmente quiere ganar esa guerra, tendría que recurrir finalmente a armas estratégicas, o armas nucleares, ¿no? Pero claro, exactamente igual que esta escalada de Israel no tiene sentido si no implica a Estados Unidos, hay que pensar que detrás de Irán están Rusia y China. Y por lo que hemos comentado antes, Rusia y China no pueden aceptar, no van a aceptar una derrota estratégica de Irán, ¿no? Si Irán es derrotado, si fuese derrotado por Estados Unidos, Occidente recuperaría ese Oriente Medio por el que han estado peleando constantemente, ¿no? Y eso sería una gravísima derrota estratégica, no ya para el mundo musulmán o para Irán, evidentemente, ¿no? Sino para todo el mundo emergente, ¿no? Sí, Lautaro, ¿ibas a decir algo? No. Bien. Digamos la tercera opción, que es la guerra contra Rusia, ¿no? Bueno, Rusia lo podemos calificar como el gran enemigo político, ¿eh? Si simplificando, ¿no? Pues China es el gran enemigo económico, Rusia es el gran enemigo político, ¿no? ¿Por qué? Por su cultura occidental, esto le hace mucho más peligroso porque le hace mucho más contagioso, ¿no? Lo que se haga en Rusia, la cultura, las estrategias políticas, la ideología de Rusia es mucho más contagioso para Occidente que lo que se haga en China, que es una cultura muy distinta, una tradición muy distinta y cuyo contagio es más complicado, ¿no? Pero bueno, tenemos esa cultura occidental que le hace más contagioso, pero también en el marco de una estrategia anticorporativa interna y externa muy claramente marcada en un país en el que se ha echado a los oligarcas del poder. Y a través de lo que fue casi una semiguerra civil, muchos de ellos acabaron en la cárcel, otros en el exilio, ¿no? Y claro, el riesgo de que esto supone de contagio hacia Occidente para Wall Street es evidente, ¿no? Entonces ya hemos dicho que Rusia tiene una influencia política e ideológica creciente en el conjunto del mundo, ¿no? Pero lo hemos visto claramente, por ejemplo, en África, ¿no? Pero también sobre Occidente, ¿no? Esto también lo hemos comentado antes. En principio, en todos los ámbitos de ese 20-30% que ha empezado a despegarse de los partidos mayoritarios, con muchas diferencias de unos países a otros, ¿eh? Porque, por ejemplo, el caso de España es muy llamativo, donde apenas se mueve nada fuera de esos cauces, vamos a decir, de lo correcto de acuerdo con los intereses corporativos, ¿no? Pero eso también puede cambiar de un momento a otro. Bien. Sí, te quería preguntar algo, Adrián. En este escenario de Estados Unidos enfrentando a Rusia, técnicamente podemos decir que ya pasa en el escenario de Ucrania,
Pero yo también esto yo lo venía pensando hace un ratito, esta cuestión de una guerra declarada de desgaste, no en ámbito nuclear, pero sí la OTAN presenta oficialmente, o sea, oficialmente, porque ya sabemos clandestinamente está, el apoyo directo de Estados Unidos y con el concepto de guerra de desgaste. Ese escenario también es posible, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, vamos a comentarlo. Lo que ocurre con ese escenario es que su viabilidad a medio plazo para Occidente es muy discutible, ¿no? Estados Unidos tendría que implicarse directamente y estaríamos hablando de un contexto, bueno, de una guerra convencional, vamos a decir, no estratégica, entre potencias nucleares, y todo el mundo sabe desde siempre que una guerra convencional entre potencias nucleares puede saltar de lo convencional a lo estratégico, a lo nuclear, en un momento u otro, sin darnos cuenta. En el momento en que una de las dos potencias se siente amenazada, pues el tránsito a las armas nucleares puede suceder de forma muy fácil. Uy. Bueno, entonces, ¿es posible la guerra contra Rusia? Estamos hablando de la guerra, entonces, digamos, de la OTAN, ¿no?, contra Rusia, ¿no? Bueno, en principio, ya sabemos que aquí también, como en Oriente Medio, ha habido una estrategia de provocación continua para conseguir una escalada. También aquí esa escalada solo tiene sentido si se implica a Estados Unidos, porque la OTAN europea no tiene capacidad. Esa capacidad que comentabas tendría que ser Estados Unidos. La OTAN europea no tiene capacidad de enfrentarse en una guerra convencional a Rusia, ¿no? El ejército más, si prescindimos del tema de las armas nucleares, el ejército más potente de Europa, después del de Rusia, todavía en este momento es el de Ucrania, ¿no?, sin ninguna duda, ¿no? Y ya vemos lo que está pasando, ¿no? Bien. Decimos entonces, la escalada solo tiene sentido si se... Sí. Una pregunta, porque esto quería saber y que me quede claro. ¿Podemos decir que el ejército más fuerte hoy en día en la Unión Europea es el de Ucrania? Bueno, no, en la Unión Europea no. Ucrania está fuera de la Unión Europea. Tienes razón. Sí, sí. Okay. Es decir, de Europa, si decíamos, salvo fuera de Rusia, bueno, a veces, y Turquía, ¿no? Si no metemos Turquía en la Unión Europea tampoco. Okay. Bien. De tal forma que esa escalada solo tiene sentido si se implica a Estados Unidos. Claro, este ha sido un punto de partida de todas esas provocaciones. Conseguir en Oriente Medio un contexto que arrastre a Estados Unidos en una guerra contra Irán, o en el que, si se quiere, mejor dicho, que Estados Unidos tenga un pretexto para ir a la guerra contra Irán, y en el caso de Europa, una serie de provocaciones que le den a Estados Unidos un pretexto para ir a la guerra contra Rusia, ¿no? Bien. Pero claro, incluso en un enfrentamiento con Estados Unidos, Rusia es la primera potencia nuclear en este momento, ¿no? Y el tema ¿es posible, es lo que tú preguntabas, someter a Rusia sin una guerra nuclear, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado de esto? Bueno, imprevisible. Y ya hemos dicho que en otros vídeos que estamos en un contexto en el que no es el de hace 30 años, donde las guerras, vamos a decir, convencionales y estratégicas o nucleares estaban perfectamente delimitadas, ¿no? Ahora hay una confusión entre las dos, que no hay una clara línea divisoria. Por un lado, por las armas nucleares tácticas, ¿eh?, que si se empiezan a utilizar, pues abren el camino conceptual de las guerras nucleares estratégicas a través de armas de bombas nucleares de diferente tamaño, ¿no? Pero es que también hay armas estratégicas no nucleares que quizás se utilizarían con mayor facilidad, ¿no? Parece que se han desarrollado dos, pero también se habla de la posibilidad de que existan otras que no conozcamos y que solo se conozcan cuando un conflicto de esos estalle, si estalla, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha hablado mucho de las bombas de energía cinética, que son bombas que están pensadas para ser lanzadas desde el espacio y que generan un destrozo impresionante en una región completa en
en la superficie, y cuyo efecto se debe fundamentalmente a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad de un proyectil lanzado desde el espacio. Y el otro es de las armas de pulso electromagnético, ¿no? Que estas tienen capacidad de deshacer el equipamiento eléctrico en toda una región y, según dicen, quizás también en todo un país, ¿no? Esto no provocaría directamente daños humanos, víctimas humanas, pero sí indirectamente, claro, porque dejaría sin infraestructuras al país y a partir de ese momento, pues el desastre sería impresionante, ¿no? Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Que sea a través de armas nucleares tácticas, no estratégicas, o a través de armas estratégicas no nucleares, pues que son pasos que se pueden dar con mucha más facilidad que lo que era el paso de armas convencionales a armas nucleares, digamos, en los años 80 o 90. ¿no? Entonces, en un contexto de guerra en el que entre potencias nucleares, en el que haya uno de ellos que se sienta en riesgo o en peligro, pues el paso de forma directa o indirecta hacia las armas nucleares puede suceder en cualquier momento. Y ahora, lamentablemente, porque claro, la otra versión es que este tipo de armas, pues las armas nucleares tácticas, al no ser armas nucleares estratégicas, no hacen tanto daño, ¿no? Pero claro, también facilitan el paso hacia las estratégicas, ¿no? ¿Se entiende, no? Bien. Bueno, el tema es, ya hablamos en otro vídeo del contexto psicológico en el que se puede mover la decisión de optar o de poner en marcha una guerra nuclear, ¿no? Pero en conjunto sí podemos decir que hay un contexto de lógica del pánico que es muy distinto del de la lógica habitual. Si en una situación habitual pensamos en la posibilidad de poner en marcha una guerra, que es algo tan tremendo para tantas personas, pero incluso también para nosotros, es algo por lo menos de alto riesgo para nosotros mismos, pues no nos encaja muy bien. Pero claro, en las situaciones de pánico la lógica y la forma de pensar cambia, ¿no? Y es que a veces hay una lógica terrible, distinta, pero que es la lógica del pánico, digamos, ¿no? Porque el pánico puede justificar estrategias de muy alto riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, como digo ahí, el pánico puede justificar poner en marcha una guerra con solo un 20% de posibilidades de éxito si es la única alternativa que tenemos. Si nuestra alternativa es la ruina, la prisión o la horca ya desde un punto de vista personal, ¿no? Desde un punto de vista también militar, claro, hay decisiones que tomo cuando estoy perdiendo una guerra que pueden ser mucho más arriesgadas que cuando la estoy ganando. Cuando lo estoy ganando no tomo tantos riesgos y cuando la estoy perdiendo sí. Entonces, a veces alguien que está perdiendo una guerra toma una decisión disparatada, pero claro, tenemos que juzgarla desde la perspectiva del contexto en el que se está moviendo. Bueno, la cuestión es en base a qué tomar la decisión, ¿no? En base a qué decide Wall Street, o Estados Unidos o Wall Street, si ir contra Rusia, contra China, contra Irán, contra varios de ellos a la vez, ¿no? Bueno, algunas ideas, ¿eh? Solo vamos a dar algunas ideas al respecto, ¿no? Bueno, contra Rusia, ¿qué se puede decir? Pues que ya está en guerra abierta con Occidente. Digamos, no formalizada, como decías tú, ¿no? La presencia, la ayuda, la colaboración de la OTAN no es abierta, pero ya está, de hecho, la guerra en marcha, ¿no? Bueno, en la medida en que Rusia está ganando la guerra, podemos decir, hasta ahora ha sido aparentemente una estrategia fallida, ¿no? Bueno, pero en la medida en que ya está en marcha, se podría argumentar, bueno, pues es simplemente dar un salto cualitativo sobre lo que ya está. Ahí ya podemos tener ese pretexto que necesitamos ante la opinión pública occidental, ¿no? En parte, ¿no? Aunque Rusia no haya caído todavía en esas provocaciones, ¿no?
Bueno, Irán, por un lado, podría, a lo mejor es posible que en Israel o en Estados Unidos estén interpretando que ha empezado a caer en las provocaciones por ese ataque, aunque fuese limitado, que ha puesto en marcha. Pero por otro lado, Irán tiene, digamos, la ventaja como posible víctima, ¿no?, de que parece que es el enemigo que puede ser derrotado, ¿no?, en una guerra, pues quizás más estratégica que convencional, ¿no?, pero podría ser el enemigo que podría ser derrotado, ¿no? Mientras que esto es muy, muy difícil en la situación actual con Rusia o con China, ¿no? Y China, por otro lado, es el gran oponente económico y en el futuro militar, ¿no? Y esto hace que antes o después nos planteemos como objetivo, dentro de esa dialéctica diabólica de que un competidor es objeto de un necesario ataque, antes o después, pues dentro de esa lógica disparatada, pues en la medida en que China es y va a seguir siendo el gran competidor de Estados Unidos, pues evidentemente pues es un objetivo a batir, ¿no? Bueno, estamos, y esto ya lo sabemos, a la hora para la toma de esta decisión, probablemente en una cuenta atrás. Tenemos 3 semanas hasta el 5 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos, y 3 meses hasta el 20 de noviembre, que es la toma de posesión del nuevo presidente. Y es muy probable que estos sean las semanas y los meses decisivos para que Estados Unidos, Wall Street, tome la decisión definitiva de hacer estallar alguno de estos conflictos, ¿no? Y claro, en ese contexto, puesto que hemos puesto como referencia la elección presidencial y la toma de posesión del nuevo presidente, tenemos siempre esa incógnita de qué pasa con Trump, ¿no? Ya hemos dicho que hay dudas de fondo sobre qué pasaría en ese segundo mandato de Donald Trump. Nosotros, cuando analizamos este tema, porque es una cuestión fundamental en este momento en geopolítica, ¿qué va a pasar con Trump si gana las elecciones, ¿no? En principio, viendo en base a razones objetivas lo que son sus declaraciones ahora, lo que han sido su primer mandato, qué tipo de personas nombraba, qué tipo de contradicciones tenía, ¿no?, pues deberíamos tener dudas de fondo sobre qué es lo que realmente va a hacer, ¿no? Pero sin embargo, todos los interlocutores, los grandes interlocutores, parecen esperar una apuesta de Trump por un acuerdo con Rusia y China, ¿no? Y cuando decimos todos, pues estamos pensando, ya lo digo, por un lado, en los países emergentes, Rusia y China fundamentalmente, también en sus enemigos, Wall Street, los grandes medios de comunicación, les están tratando a Trump con una agresividad tal y se les nota en una situación de pánico tal frente al riesgo de una victoria de Trump que, bueno, esto habla en favor de Trump, ¿no? Nos crea una expectativa razonable de que se le ve como alguien que se va a enfrentar a las estrategias del sistema, ¿no? Pero es que también es lo que nos están diciendo neoconservadores o personas halcones en el ámbito geopolítico como Bolton o como Cheney, que se han desmarcado de la candidatura de Trump, e incluso Cheney apoyando expresamente a Harris, ¿no?, que han sido los grandes halcones republicanos de los últimos 20 años, ¿no?, del entorno de Bush, ¿no? Y por otro lado, también tenemos, y ya lo hemos comentado otras veces, los dos grandes referentes en el Partido Demócrata por su posición antioligárquica, Robert Kennedy y Tulsi Gabbard, ¿no?, prácticamente los únicos que quedan fuera de la esfera de influencia oligárquica en el Partido Demócrata, ¿no? Y los dos se han desmarcado de la candidatura demócrata para apoyar de forma rotunda la candidatura de Trump, ¿no? Claro, todos estos grupos tienen que tener información muy directa, privilegiada, sobre cuáles son realmente las intenciones de Donald Trump, independientemente de lo que diga. Y lo que diga está siendo tremendamente contradictorio, ¿no?, porque está, por un lado, acusando al gobierno actual de llevarnos en 2 o 3 meses, dice, a
a una guerra mundial, y por el otro lado está alentando a Israel a que ataque con armas estratégicas nucleares a Irán, ¿no? Entonces es algo absolutamente contradictorio. Las declaraciones contradictorias han sido una constante en Donald Trump desde el principio y vamos a ver, yo creo que difícilmente vamos a salir totalmente de dudas, probablemente hasta los primeros meses de su mandato, ¿no? Cada vez tengo más miedo que sea una disidencia controlada, como siempre nos remarcás que puede ser una posibilidad. Claro, claro. Sí, ya hemos comentado que el perfil de Donald Trump o de muchos expertos del ámbito republicano encaja con esa estrategia que hemos comentado antes de intentar suavizar las cosas con Rusia y neutralizar a Irán para al final ir contra China, ¿no? Entonces, muchos de esos expertos lo están diciendo claramente. Es posible que sea esa la estrategia de fondo, ¿no? Pero claro, no le va a ser tan fácil, ¿no? Porque en este momento la interrelación estratégica entre Rusia, China e Irán es tan grande que esa estrategia de intentar suavizarlo con Rusia mientras atacó a Irán va a ser muy complicada. Muy complicada. Pero bueno. Otra incógnita es qué pasa si gana Trump en las elecciones entre el 5 de noviembre y el 20 de enero. Porque si realmente estamos en una estrategia de provocar un estallido, pues esta puede ser una forma de hacerlo efectivo, ¿no? Es decir, esperar a ver quién gana. Si gana alguien que va a poner en peligro esas estrategias, provocar el estallido precisamente entre el 5 de noviembre y el 20 de enero. Dejarle una bomba, perdón, sí. Sí, es decir, si yo pienso desde el punto de vista de Wall Street que Trump nos va a cerrar el camino, no tengo por qué poner en marcha el estallido, ese estallido mundial, por si viene Trump antes de saber que Trump va a venir. Es decir, tengo ahí un par de meses en los que puedo verificar que efectivamente ha ganado Trump y que por lo tanto el peligro está aquí antes de poner en marcha ese estallido. Podría ser una estrategia, aunque el propio Trump ha dicho que si gana las elecciones, ya al día siguiente se va a poner en marcha para asegurar que se estabiliza la situación en Europa, etcétera. Bueno, lo que pase durante esos 2 meses va a ser un equilibrio de fuerzas complicado, ¿no? En qué medida, aún antes de tomar posesión, Trump va a tener influencia suficiente, sobre todo sobre el ejército, como para detener esos procesos, ¿no? Una pregunta. Sí. Para entender mejor esta situación, me diste a entender lo siguiente. Si gana, hay un periodo de espera. En ese periodo de espera, la autoridad presidencial en este momento en Estados Unidos puede hacer una avanzada, un conflicto y dejarle el conflicto a Trump. ¿Sería algo que él evitaría? Claro, sería algo que no se haría en una situación normal, pero claro, es que la situación actual es históricamente excepcional, ¿no? Y claro, efectivamente, el poder formal lo sigue teniendo el presidente actual hasta el 20 de enero, aunque Trump gane las elecciones el 5 de noviembre. Eso significa que durante 2 meses, si en principio con las normas en la mano pueden hacer estallar el conflicto, ¿no? Otra cosa es que, de hecho, habiendo ganado Trump las elecciones, tenga una influencia, aunque no legal, pero sí de hecho, con los altos mandos militares, por ejemplo, como para decir, esto no se hace, ¿no? Y que le sigan o que le hagan caso, ¿no? Claro, queda de la buena fe en las leyes, digamos. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver. ¿Y ahora mismo qué está sucediendo? Pues ya para centrarnos tenemos nada menos que previsto un ataque de Israel contra Irán, que puede ser el desencadenante de ese estallido ya en Oriente Medio. Una decisión ya de Estados Unidos de desplazar fuerzas a Israel, ¿no? Aunque sabemos que también es de forma irregular, no formalmente reconocida, ya estaban en Gaza, ¿no? Pero bueno, desplazarlas ahora de forma abierta. Tenemos ese plan para la victoria que está gestionando Zelensky, pero ya sabemos que estos movimientos de Zelensky siempre están previamente
de alguna forma consensuados con la OTAN, ¿no? Y entonces no hay que descartar que algunos de esos puntos pues, se pongan en marcha rápidamente, ¿no? Además, se nos ha dicho que hay 3 puntos secretos dentro de ese plan, porque se nos han contado 5 puntos, pero hay 3 secretos, ¿no? Pero bueno, entre esos 5 puntos, yo creo que el más peligroso es el de los misiles de largo alcance, ¿no? Es ese tema que ha estado en debate durante las últimas semanas, que aparentemente se ha detenido en el momento en que el ejército de Estados Unidos ha dicho no por el gobierno de Estados Unidos, es decir, el gobierno de Gran Bretaña tenía una posición muy agresiva con este tema y muy decidida. Hubo, ya sabes, un cambio en la doctrina militar nuclear de Rusia y unas declaraciones de los líderes rusos diciendo: si se nos lanzan misiles de largo alcance, no vamos a tener en cuenta solo desde qué país se han lanzado, sino qué países han colaborado en ese lanzamiento, aportando los misiles, aportando la geolocalización, etc. Todos esos países van a estar en guerra con nosotros, ¿no? Lo dijeron así de claro, ¿no? Pero así todo, sabiendo que es el camino directo hacia una guerra directa con Rusia, pues el gobierno de Gran Bretaña, que es mucho más, todavía más belicista que el anterior, el gobierno laborista, entre comillas, actual, Sí. y el propio gobierno de Estados Unidos, aparentemente también, pero fue el ejército de Estados Unidos el que les dijo que esto no tiene ningún sentido militar y que, sin embargo, lo único, porque no va a afectar al avance de la guerra en Ucrania, pero lo que va a hacer es provocar un riesgo inmediato de una guerra nuclear con Rusia. Y esto parece que fue el detonante de una ralentización del proceso, ¿no? Pero se ha seguido hablando, se iba a tomar la decisión en una reunión de la OTAN en Ramstein el día 10 y esa reunión se suspendió. Pero el tema sigue ahí, ¿no? Sigue el debate y hay quienes dicen que la decisión ya está tomada, ¿no? Y si esto es cierto, que la decisión ya está tomada, pues efectivamente estamos a 3 semanas de las elecciones. Todos los calendarios están coincidiendo con lo que llevamos diciendo un año, que todas estas estrategias de escalada apuntaban a una situación crítica justo ahora, en los meses y semanas anteriores a las elecciones presidenciales, y es lo que está sucediendo, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Bien. Pues sin más, ya se nos está yendo el tiempo, pero vamos a dejarlo así. Simplemente estamos hablando de temas tan disparatados y tan terribles que por lo menos vamos a intentar hacer todos lo que podamos dentro de nuestro ámbito para detener esto, ¿no? Pero vamos a pensar también que en el último momento, ante lo terrible que es esto, a alguien le temblará la mano, ¿no? Igual que al ejército de Estados Unidos parece que le tembló hace un par de semanas, ¿no? A la hora con respecto a los misiles de largo alcance, que en cada momento al que tiene que tomar la decisión final, vamos a esperar que le tiemble la mano, ¿no? No, ojalá sí sea. Bien. Bueno, pues por mi parte, Lautaro, si te parece, lo dejamos así. Perfecto. Bueno, ya sabéis, os recordamos que estamos con vosotros los jueves por la tarde, noche, según el país, 11 de la noche, hora Madrid. Dejarnos propuestas o comentarios que los iremos analizando no en este canal, sino en el canal de EKAI Center. Ya sabéis, para buscarlo, EKAI con K, Center con C, y ahí tenéis la dirección, ¿no? Bueno, por supuesto, y si no estáis suscritos, acordaros por favor de darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito. También, si queréis ayudarnos, le podéis dar a la tecla de unirme o unirse, o darle al like si os ha gustado el vídeo, difundir lo que os parezca interesante o proponer a otros que se suscriban. Bien, por mi parte, Lautaro, nada más. Gracias por tu colaboración, gracias a DMP Geopolítica y por mi parte, listo. Yo voy a remarcar algo que vos dijiste en algún momento que me parece muy importante en otros programas. Yo desde acá, desde otra parte del mundo, desde Argentina, invito a todos los ciudadanos de Europa a hablar, reunirse con los sindicatos, ir a manifestaciones en boga de la paz, a difundir el programa de hoy, que has demostrado una vez más cómo es el contexto, cómo está la situación, y nada, a poder apoyar desde donde se pueda.
Muy bien, efectivamente. Que cada uno de los que nos oyen que hagan lo que puedan en su entorno, creando grupos, asociaciones, moviéndose. ¿De acuerdo? Muy bien. Un Abrazo, saludo. Adrián. Saludo a todos.